Es la tercera sesión del curso de educación continua para psicólogas y psicólogos, con un tema, pues, que para muchos de pronto les parece como que, ¿what? Pues, ¿de qué o por qué? De hecho, hay este personaje, Gregorio Hernández Jiménez, que es un inversor y trabaja toda la cuestión de finanzas en España y tiene una reflexión muy interesante. Dice, el futuro económico y también el no económico de una persona lo determina más la buena o mala gestión del dinero que haga esa persona que los ingresos que llegue a tener a lo largo de su vida. Por eso, pues muchos de ustedes ya lo entienden perfectamente bien y saben que tenemos o que estamos promoviendo una educación financiera para las y los socios de AMEP. Hoy vamos a tocar el tema que es la inteligencia financiera. Algunos psicólogos, inclusive en las redes, me preguntan, ¿what? ¿Y eso por qué? ¿No? Y bueno, antes de entrar a este tema y presentarles a nuestro invitado del día de hoy, déjenme comentarles que un colega de Mazatlán, cuando le comentaba lo de educación financiera para los psicólogos, me dijo, oye, qué bueno que lo están haciendo, dice, porque mira, yo tengo un paciente, hace como 2 años, si yo tengo un paciente que gana como 65,000 pesos al mes, pero acude conmigo porque está muy deprimido, tiene ansiedad, y pero el problema es, o los motivos de eso es que está hasta el tope de deudas, en las tarjetas de crédito y todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno puede tener elementos para orientar, inclusive financieramente, a los pacientes, pues es un plus que le da de la atención más integral y de mayor calidad de las y los psicólogos, ¿no? Por eso yo le quiero agradecer al maestro César Daniel Rodríguez Manso, quien también le quiero agradecer a nuestra compañera Claudia Lie, quien nos ayudó a contactar a César Daniel. Este, César Daniel es licenciado en Administración por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Él es maestro en Finanzas por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Ha trabajado en el Departamento de Finanzas de empresas transnacionales como Hershey y Nike. Recientemente se desempeñó en el área de soporte técnico para finanzas de Oracle. Ha ejercido la docencia por más de 8 años, siendo profesor de asignatura del Centro Universitario Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, donde imparte diversas asignaturas de finanzas para las licenciaturas en inteligencia financiera y de negocios y en administración financiera y sistemas respectivamente. Es presidente de la Academia de Economía, Finanzas Estratégicas e Inteligencia de Negocios del Departamento de Crecimiento Económico, Producción y Consumo Responsable del Centro Universitario Guadalajara de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues de pronto es una profesión que uno diría, de hecho cuando platicaba con César, también decía, oye, a ver, pero ¿cómo está esto de inteligencia financiera para psicólogos, no? Pero ya tuvimos la oportunidad de platicar. Y bueno, César, te agradecemos mucho haber aceptado la invitación y pues te escuchamos. Adelante, bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias, maestro José, por la presentación. Bien, bueno, de nuevo muchas gracias por la presentación y pues por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Justo como lo menciona el maestro José, pues yo soy profesor del Centro Universitario de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, en una licenciatura que se llama justamente Inteligencia Financiera y de Negocios. Entonces, pues realmente para mí es muy, muy emocionante el estar aquí compartiendo con ustedes un poco de lo que pues nosotros transmitimos a nuestros estudiantes en esta licenciatura en específico. Y al final quizá de repente sí podría parecer un área distinta o áreas como separadas, ¿no? Las finanzas y la psicología. Pero al final de cuentas, y es algo que incluso suelo decirle a mis alumnos todo el tiempo, es que las finanzas están en todas partes y a veces sin darnos cuenta estamos tratando con finanzas, ¿no? Entonces,
Justo por eso, creo que estas dos áreas que así de simple vista podrían parecer alejadas una de otra, pues en realidad seguramente tendrán mucha relación y espero que al final de esta breve plática que tendremos hoy, pues nos haga como un poco más de sentido. Y bueno, pues vamos a iniciar. Em, Bien, primero me gustaría como partir o iniciar el tema del que vamos a hablar hoy con esta pequeña pregunta que justamente va encaminado o va relacionado con el caso que nos compartía el maestro José al inicio, ¿no? La situación es, si una persona logra duplicar su ingreso, automáticamente se vuelve más rico y pues vamos a tratar de analizar si sí o si no. Supongamos que tenemos dos personas, una persona A y otra persona B, y estas dos personas, bueno, tienen situaciones económicas o financieras, condiciones financieras distintas. Por un lado, la persona A es una persona que gana 80,000 pesos al mes y la persona B es una persona que percibe 30,000 pesos al mes. Si comparamos estos dos indicadores, más bien este indicador en las dos personas, pues así a simple vista diríamos que la persona A pues tiene mejores finanzas porque pues recibe un ingreso más del doble, casi del triple que la persona B. Sin embargo, algo que quizás sí a simple vista no sabemos y que lo podemos analizar con más detenimiento es que la persona A, así como percibe ingresos más altos, también gasta más y gasta incluso, que es algo muy común que suceda, gasta más de lo que gana. Y digo que es un problema muy común porque sí, realmente pasa más de lo que imaginamos y de repente eso lleva a las personas a tener este tipo de problemas que nos mencionaba el maestro al principio, ¿no? Que de repente caigan en depresión o que todo el tiempo estén angustiadas por, pues, de dónde van a conseguir el dinero que les hace falta. Y bueno, así funciona o así se maneja la persona A. Por el otro lado, la persona B, que recibe un ingreso menos de la mitad que la primera persona, pues tiene sus gastos más controlados, más presupuestados, tiene un plan y pues esta persona logra gastar al mes únicamente 24,000 pesos, lo que hace que de esos ingresos que percibe, que son de 30,000 pesos, gasta 24, le quedan 6,000 pesos libres. Es decir, le queda una quinta parte o un 20% de sus ingresos libres. Y no solo le quedan libres, sino que este 20% de sus ingresos los puede invertir. Y eso es lo que hace una persona financieramente inteligente, ¿no? Que es justo la intención de la plática de hoy. Entonces me gustaría, como, digamos, arrancar la sesión partiendo de que, pues, la inteligencia financiera, digamos, consiste en aplicar diferentes herramientas y pasar de ser como la persona A ser como la persona B, ¿no? Entonces, prácticamente de eso va en grandes, en términos muy generales, la inteligencia financiera. Y bueno, vamos a hacer algunas definiciones, ¿no? Más conceptuales. No podríamos hablar de qué es la inteligencia financiera sin antes hablar de qué son las finanzas, porque al final, pues la inteligencia financiera viene de las finanzas, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar definiendo que las finanzas son una rama de la economía y si nos vamos todavía más atrás de esto, pues al decir que las finanzas son una rama de la economía, entonces podría resultar relevante también definir qué es la economía. Entonces, solo para no dejarlo de lado, la economía es una ciencia social y bueno, es una ciencia social que se encarga de estudiar cómo los agentes económicos, y bueno, los economistas, yo al final de cuentas no soy economista, pero los economistas llaman agentes económicos prácticamente a tres individuos, que son las personas individuales, las empresas y los gobiernos. Entonces, la economía prácticamente se encarga de estudiar cómo estos tres agentes, las personas, las empresas y los gobiernos, toman decisiones de consumo principalmente en un entorno de recursos que son limitados, sabiendo que tienen necesidades y deseos ilimitados. Entonces, la economía prácticamente estudia cómo pues estos agentes toman sus decisiones
sabiendo que los recursos son limitados. Y prácticamente de eso se encarga la economía. Y creo de entrada, yo creo que ustedes conocerán más de esto que yo. De entrada, pues podemos darnos cuenta que la economía tiene cierto componente psicológico, ¿no? Porque precisamente estudia cómo se toman estas decisiones. Pero bueno, ya adentrándonos más al tema, dijimos que las finanzas son una rama de esta ciencia social, una rama que se centra específicamente en los recursos económicos, es decir, en palabras sencillas, en el dinero. Entonces, podríamos decir que las finanzas son la rama de la economía que se centra en la gestión del dinero, justamente. Entonces, las finanzas se encargan prácticamente de estudiar algunas cuestiones como las siguientes. Cómo se obtienen los recursos y de dónde vienen, que son como tres momentos, ¿no? El primer momento es cómo se obtienen estos recursos. El segundo es, ya que obtuvimos el dinero, ¿cómo lo vamos a administrar? Y la tercera es, ya que obtuvimos el dinero y lo hemos administrado, pues, ¿en qué lo vamos a invertir? O sea, ¿a dónde se va a ir ese dinero? Entonces, prácticamente las finanzas, pues, estudian estos tres momentos, ¿no? Ahora sí, si pasamos al tema de interés del día de hoy, que es la inteligencia financiera, pues prácticamente podríamos decir que las finanzas de repente se podrían quedar en una cuestión más teórica, porque al final dijimos, las finanzas estudian cómo se gestionan los recursos financieros. Y cuando damos este salto de finanzas hacia inteligencia financiera, pues entonces ya lo estamos llevando más a la práctica. Y entonces podríamos definir que la inteligencia financiera es la capacidad que tiene una persona para entender y analizar diferentes factores que le ayuden a tomar decisiones efectivas sobre el dinero. Entonces, prácticamente la inteligencia financiera va orientada a que una persona sea capaz de tomar decisiones de carácter financiero, o sea, decisiones que tengan que ver con el dinero, pero que sean decisiones, pues, fundamentadas, decisiones sustentadas y, pues, decisiones inteligentes, ¿no? Quizá lo podríamos resumir en eso. Entonces, a diferencia de las finanzas, pues nos quedamos como en un marco más teórico y de conocimientos, la inteligencia financiera lo que busca es desarrollar una habilidad o desarrollar una capacidad de aplicación. Es decir, no basta con adquirir conocimientos, sino que hay que aplicar esos conocimientos en la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones la podemos ver desde la perspectiva personal o incluso profesional, ¿no? Que si aquí hacemos un pequeño paréntesis, digo, pues en la licenciatura de la que pues actualmente formo parte como profesor, lo tratamos de llevar, digo, abordamos aspectos personales, pero lo tratamos de llevar más a la parte profesional, ¿no? Es decir, cómo las empresas pueden tomar este tipo de decisiones a través del análisis de datos y de su entendimiento. Pero bueno, aquí trataré de mencionar ambas perspectivas, que quizá le daré más peso a la parte personal, porque entiendo que podría ser de más utilidad, perdón, pues, para la audiencia de esta reunión. Sin embargo, pues también me gustaría dejar claro que la inteligencia financiera no solo aplica para personas individuales, como cualquiera de nosotros, sino también en el mercado laboral allá afuera es muy demandada para pues, las cuestiones organizacionales, ¿no? Pero bien, vamos a continuar. Entonces, habiendo definido esto, entonces, pues eso nos lleva a que la inteligencia financiera, pues es importante, ¿no? Tiene un impacto en quien la lleva, en quien la desarrolla, porque al final dijimos que es una capacidad o una habilidad, por lo tanto, pues se tiene que desarrollar. Y quienes desarrollan esta habilidad, pues tienen ventajas, ¿no? De ahí la importancia de que se desarrolle. Entonces, bien, pues podríamos mencionar entonces que la capacidad que tenga una persona, entre paréntesis, o una empresa, para administrar el dinero y tomar buenas decisiones con respecto a él, pues es fundamental para la vida diaria. Tan fundamental que sí es muy común escuchar de personas e incluso de empresas, que digo, al menos en el ámbito en el que lo vemos acá, que es más empresarial, pues muchísimas empresas sufren día a día, o sea, tienen que literalmente tomar decisiones para sobrevivir día tras día,
por cuestiones financieras, ¿no? Entonces, hasta allá llega el alcance de la importancia de la inteligencia financiera. Entonces, a manera de resumen, pues me gustaría resaltar esta parte. La inteligencia financiera, al final de cuentas, tiene el objetivo de tomar mejores decisiones y que esas decisiones, pues, estén, claro, fundamentadas, analizadas, etcétera. Por mencionar algunos ejemplos de decisiones financieras, solo para asegurarnos de que sí se esté comprendiendo el concepto, pues podríamos hablar de las siguientes, ¿no? Cuando una persona contrata un plan de pensiones, actualmente pues sabemos que el tener un Afore ya no es suficiente, entonces muchas personas, sobre todo pues jóvenes, están optando por contratar un plan de retiro personal, ¿no? Entonces, la elección de este plan de retiro que cada persona deberá hacer es una decisión y esa decisión debe analizarse, ¿no? Debemos analizar las diferentes alternativas a las que tenemos acceso y decidir o elegir la que consideremos que sea la mejor. Entonces, eso es un ejemplo de una decisión financiera. Otro ejemplo de una decisión también de carácter financiero puede ser la negociación de un salario, tan cotidiano como eso. Todos en algún momento pasamos por el proceso de selección y pues de entrevistas para iniciar en un nuevo trabajo. Y justo esta parte de negociar un salario con quien potencialmente va a ser nuestro empleador, pues es una parte importante, ¿no? Del trabajo y justo la inteligencia financiera, pues, ayuda a llevar a mejor un proceso de negociación, ¿no? Y considerando diferentes factores que quizás si no tenemos estos conocimientos financieros, pues no los tomaríamos en cuenta. Y ya por mencionar un último ejemplo, pues podríamos hablar de los acuerdos que se establezcan entre los socios en un plan de negocios. Al final, cuando hay algún emprendimiento, una empresa, un negocio literalmente, pues quienes son socios de este, es decir, quienes lo constituyen, pues al final tendrán que llegar a acuerdos entre sí, ¿no? Y la negociación para llegar a estos acuerdos, al final de cuentas, también son decisiones de carácter financiero. Entonces, pues aquí con algunos ejemplos ya vimos que las finanzas están en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la cuestión del salario, aunque no estudiemos finanzas y nos dediquemos a algo que no tenga absolutamente nada que ver con las finanzas, pues en algún momento tendremos que negociar un salario, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de desarrollar la inteligencia financiera, a pesar de que nos desarrollemos en un ámbito que podría parecer ajeno a este, ¿no? Entonces, bien, aclarado eso, mencionamos que la importancia de la inteligencia financiera es que pues, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, pues ha llegado el momento de definir justo primero, pues, qué es una decisión, que pues yo creo que estoy seguro que el concepto está claro, solo para confirmar, pues cuando hablamos de una decisión, estamos hablando de la elección de una alternativa entre varias. De manera que cuando se elige una alternativa, se renuncia a las demás y al final de cuentas eso constituye una decisión. Entonces, si hablamos de decisiones financieras, lo único que hay que hacer es pues, aplicar este concepto a un entorno que tenga que ver con el dinero y con la gestión del dinero. Entonces, si hablamos de una decisión financiera, la podríamos definir como una elección que se realiza en relación con la gestión del dinero. Desde la perspectiva financiera, existen tres tipos de decisiones. Tenemos, por un lado, las decisiones de ahorro, por otro lado, las decisiones de financiamiento y, por último, las decisiones de inversión, ¿no? Que digamos que son tres momentos clave en la administración del recurso financiero. Entonces, como hemos mencionado que la inteligencia financiera, al final, el objetivo debe ser tomar mejores decisiones, pues decidí enfocar la charla o lo que queda de ella en estos minutos a justo analizar un poquito cada uno de estos tres tipos de decisiones y hablar en cada uno de ellos qué es lo que se debería analizar o cuáles son las alternativas que tenemos en cada una de las decisiones. Entonces, pues siguiendo este mismo orden, vamos a iniciar con las decisiones de ahorro. Entonces, vamos a hablar ahora de estas decisiones de ahorro. Eh, Primero, pues me gustaría definir teóricamente lo que es el ahorro y en palabras sencillas podríamos decir que ahorrar es
reservar una parte del ingreso. Es decir, separar una parte de lo que ingresa a nuestra cuenta, de lo que ganamos, por ejemplo, por nuestro trabajo o de lo que ganamos por el negocio que tenemos de manera personal, etcétera. De cualquier ingreso que percibamos, ahorrar significa reservar una parte, separarla, es decir, no gastarla. Eso es el ahorro. Que me gustaría diferenciar desde ahorita el ahorro de la inversión, ¿no? Que si me preguntan, quizá a manera de adelanto, es más inteligente invertir que simplemente ahorrar, ¿no? Porque cuando una persona ahorra, es decir, simplemente reserva una parte de sus ingresos y no la gasta, si ese dinero se queda pues ahí reservado, separado, este dinero pierde valor, porque, bueno, tenemos un fenómeno económico que se llama inflación, que al final de cuentas la inflación la podríamos definir como el aumento generalizado de los precios, y este aumento de precios hace entonces que conforme pasa el tiempo, cada vez el dinero alcance para comprar menos cosas. Es decir, cada vez el dinero vale menos que en unidades de tiempo anteriores, ¿no? Entonces, eh, si tenemos que elegir entre ahorrar o invertir, pues es más inteligente invertir. Sin embargo, pues ahorrar es un primer paso, ¿no? Porque hay muchísimas personas que, digamos, no llevan a cabo la gestión necesaria para poder administrar sus recursos. Entonces, pues sí, ahorrar es reservar esta parte de los ingresos. Cuando una persona ahorra, pues debe considerar diferentes factores que al final de cuentas, pues influyen en la decisión de ahorro que puede o que debe tomar, ¿no? Estos factores, por mencionar algunos, pueden ser los ingresos, es decir, la cantidad de dinero que percibe, por ejemplo, de manera mensual. Entonces, es importante para tomar una decisión de ahorro, pues tener en mente cuál es el ingreso que se recibe. Por otro lado, hay que considerar los gastos fijos. Los gastos que una persona e incluso que una empresa realiza se pueden clasificar en dos, gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos, que son los que estamos mencionando aquí, son aquellos que no se pueden mover, que ya están determinados y que mes con mes o quincena tras quincena, de acuerdo a cómo tengamos, digamos, programada nuestras finanzas y nuestros pagos, pero digamos mes tras mes, son estos gastos que mes tras mes tenemos que realizar por una cantidad específica que no cambia. Se me ocurre, por ejemplo, si tenemos algún crédito, por ejemplo, hipotecario, y sabemos que mes tras mes tenemos que pagar cierta cantidad, digamos, por mencionar algo nada más, eh, 15,000 pesos, esos 15,000 pesos representan un gasto fijo, porque ya sé que mes tras mes, pase lo que pase, de manera fija, tengo que gastar esos 15,000 pesos. Entonces, es muy importante considerarlos para tomar una decisión de ahorro, porque son gastos que no puedo prescindir de ellos. Son gastos que sí o sí los tengo que efectuar. Entonces, es importante que dentro de nuestra planificación del ahorro, pues los tengamos en mente, porque no los podremos evitar. A diferencia de los gastos variables, que los gastos variables son aquellos que, como su nombre lo dice, varían o cambian mes tras mes. Son aquellos gastos que no siempre están ahí y que los podemos eh, hacer más grandes o más pequeños. Por ejemplo, los gastos de entretenimiento, ¿no? Si en algún mes decidimos ir al cine más veces que en el siguiente mes, o que en el mes anterior, perdón, entonces este mes en el que fuimos más veces, generamos mayor gasto por ir al cine, ¿no? Mayor gasto de entretenimiento. Y ese es un gasto variable porque es algo digamos, se puede controlar y se puede, digamos, ya sea minimizar, o sea, hacerlo menos o hacerlo más grande, ¿no? Entonces, los gastos variables, pues sí se pueden ajustar, los gastos fijos no. Y por eso es que es importante considerar en la planificación del ahorro, pues cuáles son esos gastos fijos. Otro factor importante a considerar es que
pues normalmente cuando ahorramos, deberíamos llegar a constituir algo a lo que se le conoce como fondo de emergencia, que un fondo de emergencia es, como su nombre lo dice, una cierta cantidad de recursos que ante alguna emergencia, pues nos podrían sacar de un apuro, ¿no? Que también se me ocurre que de repente por no tener este fondo de emergencia, pues las personas podrían llegar a tener afectaciones psicológicas, ¿no? Este fondo de emergencia literalmente su objetivo es salir de un apuro, de un problema, de una emergencia. Por ejemplo, una enfermedad. O, por ejemplo, en mi trabajo me despidieron, entonces, pues de pronto dejo de percibir ingresos y pues este fondo de emergencia debería ser suficiente para sobrevivir en lo que soluciono ese problema de no tener trabajo. Si este fondo de emergencia no existe, entonces, pues eso nos podría traer como pacientes, me voy a atrever a decirlo así, como pacientes nos podría traer pues consecuencias psicológicas, al grado de me acaban de correr del trabajo y no tengo ahorrado nada. ¿Qué voy a hacer? Tengo que pagar el crédito hipotecario, tengo que pagar el crédito automotriz, la colegiatura de mis hijos, etcétera. Al final eso pues nos puede traer consecuencias, ¿no? Entonces es importante que exista este fondo justo para evitar ese tipo de cuestiones. Teóricamente, se suele establecer que el fondo de emergencia debería constituir al menos 3 meses de los ingresos normales, ¿no? Es decir, si en un mes mis ingresos netos, es decir, después de impuestos, o sea, libres, percibo 30,000 pesos libres al mes, entonces se debería buscar que mi fondo de emergencia sea de 90,000 pesos. De manera que ante una emergencia, pues yo tenga la posibilidad de sobrevivir, perdón, estos 3 meses. Vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Me despidieron del trabajo. Sabemos que cuando a alguien lo despiden del trabajo, pues es un impacto fuerte, no solo psicológica, sino también financieramente, porque encontrar trabajo no es algo que se da de la noche a la mañana. Hay veces que nos puede tomar meses. Entonces, la intención de que exista este fondo es justamente, pues, poder sobrevivir al menos 3 meses en lo que pues, encuentro otro trabajo, ¿no? Les decía que también se puede pensar para una enfermedad, ¿no? O ya sea propia o de algún familiar. No sé si alguno de mis hijos, algún hermano, etcétera, está en una situación de salud delicada, pues este fondo de emergencia debería servirme para poder pagar los gastos que sean necesarios en esa emergencia, ¿no? En caso de no contar con un seguro o de cualquier otra circunstancia. Pero bueno, este fondo de emergencia es importante y cuando se planifica el ahorro, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el sentido de mi objetivo es ahorrar tal cantidad para tener ese fondo ahí ya establecido y poder usar más vale, ahora sí que como dice esta frase, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, justo así deberíamos pensar ante este fondo de emergencia. Y por último, el último factor que habría que tener en cuenta para poder pues, establecer el ahorro es pues, armar un presupuesto, un presupuesto mensual en el que identifiquemos pues, prácticamente dos elementos importantes, ¿no? ¿Cuáles son mis ingresos? Porque hay personas, y de hecho pues es común que pase, que no solamente tienen un ingreso, que tienen diferentes ingresos, ¿no? Múltiples ingresos que pues generalmente hay un ingreso principal, que es el ingreso que viene pues del trabajo al que se le dedica la mayor parte del tiempo, pero también puede haber otro tipo de ingresos, por ejemplo, no sé, alguna actividad por ejemplo, en mi caso, hubo algún momento en el que trabajaba en una empresa y de manera complementaria pues daba clases. Tenía poquitas clases en aquel entonces, pero ese ingreso adicional pues, era extra al que era mi trabajo, digamos, de tiempo completo, ¿no? Otro ejemplo podría ser, tengo una casa y la rento, y esa renta que recibo cada mes es un ingreso adicional, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, para formar este presupuesto, no solo hay que considerar el ingreso principal, sino todos los ingresos que pudieran ser secundarios o complementarios al que podríamos denominar principal. Y así como hay que tener en cuenta cuáles son los ingresos, pues también hay que analizar su contraparte, es decir, cuáles son los egresos, ¿no? Identificar cuáles son mis gastos fijos y cuáles son mis gastos variables, es decir, cuáles son aquellos que no puedo mover
Y también es importante identificar los variables, es decir, cuáles son los que sí puedo controlar, porque al final de cuentas, esos son los que puedo, en los que puedo actuar, ¿no? Si estoy viendo que en entretenimiento me estoy gastando, no sé, voy a inventar un número, 5,000 pesos al mes, cuando en realidad yo sé que me debería gastar 3,000, entonces, pues ahí debo tomar decisiones, ¿no? A ver qué está pasando. A lo mejor cada semana estoy saliendo a cenar y esas cenas al final me representan una cuenta de 5,000 pesos en el mes. Ok, pues entonces vamos a reducirlo. En lugar de salir cada semana, vamos a tratar de hacerlo cada 2 semanas. O vamos a tratar de, en lugar de ir a tales restaurantes que pudieran ser más costosos, pues vamos a tratar de hacerlo en un lugar que sea más económico. O simplemente hacerlo una vez al mes y que sea en un restaurante, pues más costoso, ¿no? Entonces, identificar los ingresos, los gastos, perdón, los gastos variables en un presupuesto es importante justo por esto, porque son estos gastos que se pueden adecuar de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Entonces, prácticamente cuando hablamos de una decisión de ahorro, estamos hablando en concreto de cuánto dinero debería ahorrar una persona de manera mensual, ¿no? O cada vez que perciba sus ingresos. Para determinar esa cantidad que una persona debería ahorrar, pues es importante considerar todos estos factores. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son los gastos que no puedo mover? Saber si ya tengo mi fondo de emergencia o si todavía no lo tengo. Y pues con toda esta información tratar de armar un presupuesto. De manera que yo pueda establecer o que yo pueda decidir, pues cuál es la cantidad que debo separar de mis ingresos mes tras mes. Por ahí hay una frase eh, de una persona pues muy relevante en el mundo de las finanzas, que es Warren Buffett, que es una frase muy conocida, yo estoy seguro que la han escuchado ustedes en algún otro contexto, que es esta frase de no ahorres lo que te queda después de gastar, sino que gasta lo que te queda después de ahorrar, ¿no? Entonces, quizá como a manera de síntesis de estas primeras decisiones que son las de ahorro, la enseñanza o con lo que me gustaría que nos quedáramos al final es primero hay que reservar el ahorro y después todo lo demás, pues hay que distribuirlo en los gastos, ¿no? Y no al revés, porque ya dijimos que hay ciertos gastos, como estos gastos de entretenimiento que les ponía como ejemplo, que se pueden controlar. Se pueden reducir si es necesario reducirlos y normalmente lo hacemos al revés. Normalmente primero gastamos y pagamos todo lo que tenemos que pagar y si nos sobra dinero, que a veces ni siquiera nos sobra, pues ya lo que nos sobra es lo que ahorramos. Entonces, quizá aquí la decisión aplicando la inteligencia financiera, ya que definimos el concepto, pues debería ser invertir el orden, ¿no? Primero establecer cuánto es lo que debo ahorrar y una vez que ahorre, ahora sí, administrar lo que me queda para pagar lo que tengo que pagar. Y bueno, estas primeras fueron las decisiones de ahorro y todos los factores o bueno, algunos de los factores que intervienen en este tipo de decisiones. Vamos ahora con las decisiones de financiamiento, que son las segundas de estos tres grupos que dijimos, pues este es el segundo grupo. Muy bien. Primero, ¿qué es el financiamiento? Porque pues es necesario definirlo para que nos quede claro después qué es una decisión de financiamiento, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de que el financiamiento es el proceso de obtención de recursos económicos, o sea, obtención de dinero, en palabras sencillas. Eh, no sé, de repente me gusta explicar todo con poquitas palabras porque al final de cuentas estoy acostumbrado a darle clases a pues, jóvenes de primeros semestres de licenciatura y me he dado cuenta que cada vez tienen menor capacidad de retención, entonces cada vez trato de simplificarlo más, ¿no? Pero como se lo suelo decir a ellos es, financiamiento es conseguir dinero. Y suelo ponerles un ejemplo que igual me gustaría poner aquí. Eh, Tratando de adecuarme a lo que a ellos les gusta, les suelo decir, financiamiento significa, ¿quieres ir a un concierto? El boleto para entrar a ese concierto te cuesta 3,000 pesos y tú nada más tienes 1,800. ¿Te hacen falta 1,200? Financiamiento es hazle como quieras para conseguir esos 1,200. Y básicamente a eso se resume el financiamiento, a el proceso que se tenga que seguir para obtener los recursos económicos que se necesitan para llevar a cabo un proyecto. Ese proceso de obtención de recursos se llama
financiamiento. Cuando hablamos de las empresas en términos muy, muy, muy generales, tienen dos fuentes de financiamiento únicamente. Se pueden financiar con deuda o se pueden financiar con capital. Cuando hablamos de que una empresa, y quiero aclarar aquí, esto aplica para empresas, cuando hablamos de que una empresa se financia con deuda, estamos hablando de que pide dinero prestado. A quién le puede una empresa pedir dinero prestado? Pues le puede pedir dinero prestado al banco, que es el caso más común. Una empresa puede ir al banco a pedirle dinero, ok. Pero también le puede pedir prestado a otra institución que no sea un banco y que se convierta en un acreedor. O le puede pedir prestado a los proveedores. Ese tipo de préstamos constituyen el financiamiento por deuda. Eh, el financiamiento tiene un costo, ¿no? Porque la vida no es tan bonita como para que nos presten dinero sin esperar nada a cambio. Entonces, financiarse siempre tiene un costo. Y el costo de la deuda, y eso aplica también para las personas, que es a lo que voy a pasar en el siguiente punto, nada más que decidí iniciar poniendo este contexto. El financiarse con deuda tiene un costo y ese costo se llama interés. Entonces, los intereses es lo que una empresa o incluso una persona pagan por financiarse a través de préstamos o a través de créditos o a través de deuda, ¿no? Al final, los tres conceptos, crédito, préstamo y deuda, se refieren a lo mismo. La segunda fuente general de financiamiento es el capital. Una empresa se puede financiar con capital vendiendo, en términos sencillos, vendiendo acciones. Cuando una empresa, perdón, se financia con capital, lo que hace es vender una parte de sí misma. Entonces, de repente es cuando escuchamos que una empresa vendió, o el emprendedor, el empresario, vendió el 10% de su empresa. Eso es financiamiento por capital, porque lo que está pasando es que el emprendedor, o sea, la empresa necesita dinero, entonces el emprendedor toma la decisión de vender una parte de su empresa a cambio de ese financiamiento. Esta no es una deuda porque no va a generar una obligación de pago. Sin embargo, a cambio de que no sea una deuda, está cediendo una parte de su capital, o sea, una parte de la propiedad de la empresa. Lo que hace que al final de cuentas la empresa se diluya, la toma de decisiones pues se divida, porque si antes yo tomaba todas las decisiones, ahora tendré que considerar en cierta proporción a quien me haya financiado y le haya vendido una parte de la empresa. Las utilidades también se tendrán que distribuir. Si antes yo era el único dueño, todas las utilidades pues iban directamente para mí. Si ahora hay dos accionistas o dos socios, pues alguna parte tendrá que ir para ese accionista en la proporción que pues haya adquirido de la empresa, ¿no? Entonces, al final se diluye la empresa. Pero bueno, lo que quería llegar es que una empresa se puede financiar a través de estos dos métodos, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia financiera, hablamos justamente de, pues, un montón de métodos porque en realidad existen muchísimos, un montón de métodos que existen para evaluar este tipo de decisiones. Literalmente hay clases que duran un semestre completito, o sea, más de 4 meses completitos, hablando de métodos que se usan para tomar este tipo de decisiones en el ámbito empresarial, ¿no? Sin embargo, pues tratando de trasladar las decisiones de financiamiento al ámbito personal, pues también hay factores que se deben tomar en cuenta, ¿no? Ya dijimos que cuando hablamos de financiamiento estamos hablando de que una persona necesita dinero y lo tiene que conseguir. Eh, la inteligencia financiera tendría lugar aquí justamente en el hecho de analizar ciertos factores que son determinantes para tomar una decisión. Es decir, cuando yo necesito, como persona, cuando yo necesito pedir un crédito, ¿no? Quiero comprar, digamos, un carro y para comprar ese carro no tengo todos los recursos para, pues, comprarlo de mis ahorros, entonces tendría que recurrir a un crédito, ¿no? Que, pues, afuera en el mercado hay un montón de opciones y justo de eso se trata una decisión de financiamiento, de analizar todas las alternativas que tengo para conseguir el dinero que me falta para comprar el carro.
este análisis de estas alternativas, pues constituye la decisión de financiamiento. Al final, la idea es, pues, de todas las alternativas que tengo, elegir la que sea más conveniente, entendiendo que la más conveniente será la más barata o la menos costosa, es decir, la que menos intereses me haga pagar, ¿no? Entonces, para tomar este tipo de decisiones, algunos factores importantes son los siguientes. La tasa de interés es el primer indicador. Muchas veces sucede, y créanme que sucede más de lo que pudiéramos pensar, porque pues yo aquí, rodeado de un montón de alumnos, de repente me platican que tienen un crédito o le deben a tal tienda o deben en tal tarjeta o a tal banco, y uno les pregunta, oye, ¿y de cuánto fue tu tasa de interés? Y ni idea tienen de qué tasa de interés están pagando. Entonces, eso habla de que pues no tomaron una decisión fundamentada, simplemente eligieron esa alternativa, a lo mejor porque fue la primera que consultaron y no consultaron otras, o no sé, tomaron una decisión sin analizar las alternativas que tenían. Y el hecho de no conocer la tasa de interés que están pagando, pues habla de eso, ¿no? Entonces, justo así el primer punto que hay que analizar es esta tasa de interés. Y luego tenemos otro factor importante que se llama CAT. El CAT, las siglas CAT, pues vienen del término costo anual total, que el costo anual total en realidad es lo que se termina pagando en realidad por un crédito. Es muy común que cuando escuchamos, perdón, la promoción de algún instrumento financiero, a mí me pasa pues de repente, no sé, estoy escuchando suelo escuchar el radio, por ejemplo, cuando manejo, y entonces de repente en la radio aparece algún comercial de algún instrumento financiero, y lo último que dicen antes de que termine el comercial es CAT, costo anual total del 93%, por decir algo. Entonces, este costo anual total es lo que se termina pagando por una deuda. Por ejemplo, en una tarjeta de crédito, primero sabemos que las tarjetas de crédito pues, pueden ser una fuente de financiamiento que hay que usar muy inteligentemente, ¿no? Porque las tarjetas de crédito, seguramente, espero que nunca nadie haya tenido una mala experiencia con una, pero las tarjetas de crédito son un arma de doble filo. Te pueden ayudar a financiarte, sí, pero si no las pagas, o sea, te retrasas un día y pues te están cobrando una tasa de interés altísima, ¿no? Entonces, en este tipo de instrumentos, el costo anual total habla justamente no solo, o sea, de una tasa, es decir, de un porcentaje que terminas pagando por usar ese instrumento financiero, considerando, además del interés, otros factores como comisiones, por ejemplo. Por ejemplo, en este tipo de situaciones en donde adquieres una tarjeta de crédito y te retrasas, además de cobrarte intereses, también te cobran comisiones por haberte retrasado, ¿no? Tanto que tienen hasta comisiones de cobranza. Cobranza para ellos es hablarte un día y decirte, oye, no has pagado tu tarjeta, ¿no? Y ya de ahí de ahí justifican que pues te tuvieron que iniciar un proceso de cobranza y pues eso les costó y de ahí sacan la comisión, aunque haya sido una simple llamada nada más, ¿no? Entonces es muy importante, tanto como conocer la tasa de interés, es igualmente importante conocer el CAT. Entonces, para una persona que está en búsqueda de financiamiento y pues está evaluando diferentes alternativas, los puntos más importantes en los que debería poner atención son justo estos dos, la tasa de interés y el CAT. Por otro lado, otro punto importante es el plazo, porque luego pues adquirimos deudas que quizás sin darnos cuenta esas deudas se vuelven eternas, ¿no? Y también pasa que de repente le preguntas a alguien, oye, ¿y esta deuda que adquiriste, por decir una casa, ¿no? Que normalmente son las deudas pues más largas que una persona adquiere. Oye, ¿y la casa en cuánto tiempo la vas a terminar de pagar? Y te dicen, no sé. Entonces fue como que, ¿cómo que no sabes? O sea, adquiriste la deuda y no sabes cuánto tiempo la vas a pagar. Y no saben, ¿no? Entonces, el plazo es un factor importante porque pues hay que considerar también si estoy adquiriendo una deuda, por ejemplo, a 3 años, pues hay que tratar de ver hacia el futuro y decir, ok, en esos 3 años voy a poder seguir manteniendo esa deuda o no, ¿no? Entonces es importante considerar el plazo. Y bueno, algo que ya habíamos mencionado antes, también las comisiones.
que a veces las comisiones, pues sí hay que literalmente preguntarlas, ¿no? Con quien adquirimos el crédito, o leer muy bien el contrato, incluyendo las letras chiquitas, porque pues de repente nos cobran comisiones que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Entonces es importante tenerlas en cuenta. Entonces, al final, para tratar de resumir todo esto, hablando desde la perspectiva de las finanzas personales, una decisión de financiamiento inteligente, pues será aquella en la que se analizaron las diferentes alternativas que teníamos para conseguir el dinero que necesitábamos. Y una vez analizadas todas esas alternativas, considerando de cada una estos factores por lo menos, una vez que las analizamos todas, pues hay que elegir la que consideremos eh, pues más eficiente, ¿no? La que consideremos que nos va a cobrar una menor tasa de interés, que el plazo se adecua más a lo que necesitamos, que tendrá menos comisiones y bueno, etcétera. Pero para poder analizar todo esto, pues o más bien para poder tomar esta decisión, es necesario analizar todos estos factores, ¿no? Conocer diferentes alternativas y no quedarnos con la primera a la que tenemos acceso, porque muchas veces eso pasa. Vamos a comprar un carro, por ejemplo, y pues el crédito que nos ofrecen ahí en la agencia, lo tomamos sin cuestionarlo, ¿no? Así como que, como si fuera la única alternativa que tenemos, cuando en realidad no. Podríamos ir nosotros por nuestra cuenta al banco, solicitar el crédito por nuestra cuenta, y que sí, al final, pues quizá va a ser un proceso un poco más largo, pero al final esa es una decisión inteligente, ¿no? Se analizan diferentes alternativas. Ok, y en tercer lugar, tenemos las decisiones de inversión. Al principio, en el primer grupo, que eran las decisiones de ahorro, les comentaba, ¿no? Que ahorrar no es lo mismo que invertir y que ahorrar es bueno, sí, sí es bueno definitivamente, porque hay que empezar por ahí, pero no basta con ahorrar, porque cuando nosotros ahorramos y nuestro dinero se queda en nuestra cuenta bancaria, por ejemplo, ese dinero pierde valor conforme pasa el tiempo. Justo para evitar esta, o para contrarrestar más bien, para contrarrestar esta pérdida de valor, entonces lo que deberíamos hacer es ese dinero, invertirlo. Entonces vamos a hablar en último lugar de este proceso, ¿no? De qué es la inversión. Entonces, primero, pues me gustaría aclarar que en realidad mm, podríamos invertir muchas cosas, ¿no? Podemos invertir tiempo, podemos invertir esfuerzo, podemos invertir dinero. O sea, quiero decir que este concepto de inversión no es exclusivamente financiero. Sin embargo, pues por la temática de la plática, pues lo vamos a llevar a la perspectiva financiera. Entonces, cuando hablamos de una inversión desde el aspecto financiero, estamos hablando de que estamos poniendo una cantidad de dinero en alguna actividad o en algún instrumento o producto financiero con la expectativa de que genere rendimientos, es decir, de que genere ganancias, en palabras sencillas. Entonces, cuando nosotros invertimos, lo que hacemos es alguna suma de dinero, la colocamos puede ser en una actividad, por ejemplo, invertir en un negocio. Eso es una inversión. Cuando nosotros decidimos emprender y decir, ok, voy a iniciar mi propio negocio, eso es una inversión, porque estoy poniendo una cantidad de dinero en una actividad, en la actividad de mi negocio, con la expectativa de que ese dinero crezca. Y eso es inversión. Pero también podemos invertir no solo en actividades o no solo en proyectos como de este tipo, sino también en instrumentos. Es decir, puedo ir y comprar un instrumento financiero con la expectativa de que el dinero que utilice para comprarlo, es decir, el dinero que yo coloco ahí, crezca, ¿no? Que genere valor. Entonces, habiendo aclarado esto, me gustaría mencionar que cuando una persona invierte, es súper importante, quizá es el factor más importante a considerar, su perfil de inversionista. Todos nosotros y todas nosotras tenemos un perfil de inversionista, que prácticamente es una categoría en la que nos podríamos encasillar de acuerdo a nuestra disposición o a nuestras tendencias para invertir.
En términos muy generales, en realidad esto de la inversión es un tema muy amplio. Entonces, digo, por el tiempo de la conversación, traté de sintetizarlo lo más posible y trataré de explicarlo lo más claro posible, pero igual, si algo no queda claro, pues con confianza me pueden preguntar y trataré de aclararlo. O si después se da que podamos tener otra conversación específicamente de la inversión, quizá la podríamos llevar por allá, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es, el perfil de inversionista es un factor fundamental. Hay tres perfiles de inversionistas. El primer perfil es el perfil conservador. Las personas conservadoras son aquellas que no están dispuestas a arriesgarse. Cuando nosotros hablamos de una inversión, quizá como no incluí eso en la presentación, quizá ayuda si lo escribo aquí de manera breve. Bien. Cuando nosotros hablamos de un perfil de inversionista, les decía, hablamos de tres categorías. La primera categoría es el perfil conservador. Muy bien. Algo básico de inversiones, así de que cuando, por ejemplo, acá hablando de mis estudiantes, cuando un estudiante comienza su carrera en este ámbito de las finanzas y de repente llegamos a hablar de inversiones, eh, cuando hablamos de invertir, imprescindiblemente tenemos que hablar de dos conceptos que van relacionados, que es el riesgo y el rendimiento. Porque cuando invertimos siempre hay riesgo y siempre se espera un rendimiento. Y estos dos factores van de la mano de manera directa. Incluso hay una frase que yo creo que alguna vez han escuchado porque es muy común, incluso, digamos, en la vida cotidiana escucharla, que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Eso quiere decir que tienen una relación directa. Es decir, que si yo me arriesgo más, voy a ganar más. Bueno, no necesariamente voy a ganar más, sino que puedo ganar más, ¿no? Entonces, cuando hablamos del primer perfil, que es el perfil conservador, estamos hablando de ese grupo de personas que no les gusta arriesgarse. Incluso no es que no les guste, no lo toleran, no toleran el riesgo. Y es importante cuando una persona invierte tener muy claro cuál es su perfil de conservador, porque incluso nos puede llevar a consecuencias psicológicas, ¿no? Hablando tratando de llevarlo a la psicología. Y les platico un ejemplo. El semestre pasado tuve un alumno que de repente pues llegan y me cuentan sus experiencias en este mundo de las finanzas, ¿no? Entonces tuve un alumno que llegó muy triste porque él decía que su perfil era agresivo. Entonces un día llegó a la clase y de verdad se le veía triste, preocupado, y me decía, profe, es que el viernes invertí 5,000 pesos en Bitcoin, que es una criptomoneda. Y justo fue un día que el presidente de Estados Unidos salió, hizo una declaración y nomás por abrir la boca, el mercado se cayó eh, pues muy drásticamente. Y justo unos días antes, pues este alumno que les platico había puesto una cantidad de dinero ahí, entonces estaba realmente preocupado. Y pues se acercó a mí como para contármelo, así como de que pues me arriesgué y perdí, ¿no? Y pues el único consuelo que le pude dar fue de que, no, pues aguanta, al final a largo plazo la tendencia es hacia arriba, ¿no? Entonces, pues ojalá salgas pronto de ahí. Que él estaba preocupado porque a lo mejor para nosotros a esta edad, ¿no? Decir 5,000 pesos, pues no es tanto, pero hay que considerar que pues él es un chavo de 18 años, que a lo mejor 5,000 pesos es su gasto de, no sé, del mes, ¿no? A lo mejor es con lo que iba a pagar su mantenimiento en la universidad o yo no sé, y realmente se le veía preocupado, ¿no? Entonces, justo por ese tipo de cuestiones es importante, muy importante, tener en cuenta el perfil. Entonces, una persona conservadora es aquella que no le gusta arriesgarse. Normalmente se asocian con la edad, aunque la edad es un factor importante, no es un factor decisivo, pero sí es importante. Normalmente las personas conservadoras son personas de edad ya avanzada. Yo aquí a mis alumnos les suelo poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá ya es una persona pues de edad, es de mayor de edad, ya está cerca de cumplir 70 años y de verdad me costó muchísimo trabajo convencerla de mover su dinero de la cuenta bancaria
a invertirlo en instrumentos a corto plazo, ¿no? Que ni siquiera es algo riesgoso, era un instrumento seguro que ella todo el tiempo puede ver en su aplicación del banco, pero me costó mucho trabajo convencerlo porque ella es conservadora y ese es su perfil y yo lo tengo claro. Pero bueno, trata yo como de explicarle esto de que, oye, es que si no lo mueves, pues el dinero está perdiendo valor y pues moverlo acá, pues te ayudaría. Y me tomó meses convencerla y fue prácticamente de, a ver, pues invierte tanto, ¿no? Empezó con poquito. Y diario me decía, a ver cómo va, ¿no? Entonces ya, como ella no tiene celular, pues yo le mostraba ahí su cuenta en mi celular, ¿no? Y ya ahorita, al final de cada mes me pregunta y hasta se emociona de ver cuánto dinero ha generado. Pero bueno, ella tiene un perfil conservador, ¿no? Ese es el primer perfil. El segundo perfil es un perfil moderado. Una persona moderada es aquella que está más dispuesta a arriesgarse. No es que le guste arriesgarse, porque a nadie le gusta arriesgarse, pero está más dispuesta a hacerlo que una persona conservadora. De manera que si una persona conservadora de repente ve que amaneció con pérdidas su cuenta de inversión, a lo mejor hasta le da un infarto. Una persona moderada, pues a lo mejor se asusta, quizá como mi alumno, ¿no? Se asusta, pero dice, bueno, pues vamos a salir de esto. Esa es una persona moderada. Y por último tenemos el último perfil, que son las personas de perfil agresivo. Las personas de perfil agresivo son aquellas que tienen total disposición para arriesgarse. E insisto, no es que les guste arriesgarse porque a nadie le gusta. Incluso a las personas agresivas no es que les guste, simplemente están dispuestas a hacerlo. A cambio, al final, cuando hablamos del riesgo, lo hacemos a cambio del rendimiento. Una persona conservadora que no le gusta arriesgarse o que no está dispuesta a hacerlo, está sacrificando el rendimiento, porque si no se arriesga, el rendimiento al que puede acceder es mínimo. Una persona agresiva, por otro lado, está dispuesta a arriesgarse con la motivación de que va a ganar más o de que puede ganar más. En realidad eso es lo que lo motiva. No es que le guste arriesgarse, es simplemente que tiene la motivación de tener una mayor ganancia. Entonces, bueno, esos son los tres perfiles de inversionista y lo que les decía acá de inicio es que es el primer factor a considerar para realizar una inversión, el perfil de inversionista. Y es tan importante que si no lo hacemos, y ya les ponía el ejemplo de mi alumno, podemos llegar a tener consecuencias, incluso psicológicas, ¿no? Que al final podría ser lo que nos interesa aquí. Y de verdad, o sea, ha habido noticias de gente que se suicida porque perdió su dinero en una inversión, ¿no? Entonces, a este nivel de importancia llega el saber definir su perfil. A veces cuesta trabajo definir su perfil, sobre todo si pues no tienen, digamos, un contexto financiero anterior. Entonces, incluso hay test, ¿no? Ahí en internet pueden poner como test de perfil de inversionista. Hay algunos que están respaldados por instituciones bancarias, por bancos centrales incluso de diferentes países. Creo que el Banco de México tiene uno. Entonces, quizás estos serían más confiables que abrir cualquier test, ¿no? Pero al final es un pequeño, pues por decirlo así, examen, un pequeño cuestionario que con base en nuestras respuestas nos ayuda a encasillarnos en un perfil. Pero bueno, una vez definiendo el perfil, una persona cuando invierte, y una empresa también, pero bueno, aquí lo estamos llevando más a la parte de las personas, una persona, perdón, cuando invierte, lo puede hacer en dos tipos de inversiones o en dos tipos de instrumentos. Hay unas inversiones que se llaman de renta fija y otras que se llaman de renta variable. La palabra renta significa rendimiento. Entonces, cuando hablamos de una renta fija, estamos hablando de un rendimiento fijo. Las inversiones de renta fija son aquellas en las que desde el principio sabemos cuánto vamos a ganar y cuándo lo vamos a ganar. Por lo tanto, son inversiones seguras o que tienen menos riesgo. El mejor ejemplo para hablar de una inversión en renta fija son los CETES. Yo creo que seguramente han escuchado hablar de los CETES antes. Cuando nosotros compramos un CETE, lo que estamos haciendo es comprarle deuda al gobierno federal. Es decir, le prestamos dinero al gobierno y en determinado tiempo el gobierno nos va a regresar nuestro dinero más una cantidad que hayamos establecido desde el principio de intereses. Así funcionan los CETES. Son un instrumento de renta fija porque desde que lo adquirimos ya sabemos
cuánto vamos a ganar, o sea, cuál va a ser nuestra tasa de rendimiento, nuestro porcentaje de rendimiento, y cuándo lo vamos a recuperar. Porque hay CETES que se vencen en un mes, hay otros que se vencen en 3 meses, en un año, en 2 años. Entonces, desde que lo compramos, sabemos cuándo va a retornar nuestro dinero. Y eso es una inversión en renta fija. Así como hay CETES, hay otros instrumentos que se llaman bonos, que los bonos funcionan igual y nada más que a diferencia de los CETES solo los puede emitir el gobierno. Los CETES en realidad, la palabra CETE viene de certificado de la tesorería, que digamos es el nombre formal, y los emite en nuestro caso el Banco de México. Los bonos, a diferencia de los CETES, a pesar de que tienen un funcionamiento pues igual, los bonos pueden ser emitidos por el mismo gobierno y también pueden ser emitidos por empresas. Entonces, nosotros como inversionistas podemos comprarle bonos al gobierno y también a a una empresa, ¿no? Este es un bono y bueno, así funciona. Bien, y además de los instrumentos de renta fija, tenemos otros instrumentos que son instrumentos de renta variable o inversiones de renta variable, que es justo lo contrario a la renta fija. Es decir, la renta variable se da cuando no sabemos cuánto vamos a ganar ni cuándo lo vamos a ganar. Por lo tanto, las inversiones en renta variable tienen mayor riesgo que la renta fija. Ejemplos de instrumentos de renta variable son acciones, o sea, si nosotros compramos una acción de una empresa, por decir algo, una acción de Apple, nosotros no sabemos cuánto vamos a ganar de esa acción. Es variable. Dependemos de que a la empresa le vaya bien para ganar. De manera que si a la empresa le va mal, podemos perder incluso. Entonces son más riesgosos. Podemos comprar o participar en un fondo de inversión, podemos invertir en divisas. Hay gente que, por ejemplo, a manera de inversión, compra dólares, ¿no? Y esos dólares pues los va acumulando y al final es una inversión. De manera que si el precio del dólar sube, pues entonces yo estaré ganando, ¿no? Y bueno, el último ejemplo, como el ejemplo más extremo, pues que actualmente están muy de moda y de hecho como comercial aquí en el centro universitario, que al final el centro universitario le apuesta a la tecnología, pues tenemos actualmente clases que van enfocadas al análisis de las criptomonedas, ¿no? Que son un instrumento de inversión pues más reciente, pero mucho más riesgoso que cualquiera de los anteriores. Entonces, y más volátil, o sea que hay mayor riesgo de ganar o de perder dinero. Entonces, estos instrumentos en los que no sabemos cuánto vamos a ganar, se llaman instrumentos de renta variable. Entonces, a lo que quería llegar es, si alguna persona tiene un perfil conservador de inversionista, lo recomendable es que invierta en instrumentos de renta fija, ¿no? Y de repente esto quizá podría ser útil, perdón, para ustedes, en el sentido de quizá si en alguna situación se da, pues tratar de orientar a las personas en, ok, pues conociendo tu perfil de inversionista, entonces a lo mejor a ti te conviene invertir en CETES, por ejemplo, en lugar de hacerlo en acciones, porque eso te podría traer consecuencias como estrés o ansiedad, ¿no? Etcétera. Y los instrumentos de renta variable, pues están más pensados para las personas de un perfil conservador o de un perfil agresivo, que son pues el otro extremo, ¿no? Y bueno, ya por último, para terminar, me gustaría compartirles cuáles son los pilares de la inteligencia financiera que pues se resumen en este esquema que está aquí. La inteligencia financiera, quizá más aplicada al ámbito de las empresas, pero también se puede analizar desde la parte personal, consiste en revisar el pasado para, con base en la revisión del pasado, es decir, con base en el estudio de datos históricos, pues poder pronosticar el futuro. Que al final eso es lo que se busca en una organización, ¿no? Que con el análisis de datos históricos podamos proyectar o pronosticar hacia el futuro. Y bueno, eso con el objetivo de establecer estrategias y planes y pues establecer objetivos, que al fin, perdón, establecer presupuestos, que al final es a lo que queremos llegar. Y si se fijan, es un ciclo, ¿no? Entonces, una vez establecido el objetivo, hay que verificar si se cumplió y ahí estamos hablando de nuevo de revisar el pasado para proyectar el futuro y es un ciclo pues sin fin, ¿no? Que se repite. Y bueno, sé que ya nos estamos excediendo un poco de la hora, pero yo con esto era con lo que planeaba terminar, maestro José. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes.
Bueno, yo creo que más que pregunta, yo creo que, y estaba viendo en el chat, sí, compañeros que decían que les ha gustado mucho tu exposición y que la verdad es que se ve súper importante esto que normalmente no sabemos, no conocemos y que yo creo que esto nos enriquece. Y en todo caso, mi estimado César, pues a lo mejor podemos programar una siguiente sesión, nos ponemos de acuerdo Ujú. para continuar, porque hay preguntas, pero también, pues, o sea, yo sé que ya nos estamos pasando, por ejemplo, en todo esto de las estrategias, en alternativas de inversión, ¿verdad? Y otras cosas que nos puedas presentar, ¿no? La verdad es que yo creo que fue muy nutricia esta tarde-noche. Las dos exposiciones estuvieron muy buenas. A mí, de hecho, aquí te están felicitando. Excelente tema. Esperamos la segunda parte.